Amplificadores operacionales. Inversor, no inversor, sumador e integrador. Introducción. El elemento básico de muchos módulos para acondicionamiento de señal es el amplificador operacional. Este es un amplificador de alta ganancia de corriente directa, en general de 100.000 o más, y está disponible como circuito integrado en chips de silicio. Tiene dos entradas, entrada inversora y entrada no inversora. La salida depende de cómo se hagan las conexiones de estas entradas. El amplificador operacional tiene otras entradas, una alimentación de voltaje negativo, una alimentación de voltaje positivo y dos entradas conocidas como voltaje de compensación nulo, cuyo propósito es permitir las correcciones que se deben hacer por el comportamiento no ideal del amplificador. La figura 1 muestra las conexiones de las terminales de un amplificador operacional tipo 741. Amplificador inversor. La figura 2 muestra las conexiones de un amplificador cuando se usa como amplificador inversor. La entrada se lleva a la entrada inversora a través del resistor R1, en tanto que la entrada no inversora se conecta a tierra. Se establece una trayectoria de realimentación que inicia en la salida, pasa por el resistor R2 y llega a la entrada inversora. El amplificador operacional tiene una ganancia de voltaje de unos 100.000 y el cambio del voltaje de salida en general se limita casi a más o menos 10 voltios. El voltaje de entrada deberá estar entonces entre 0.1 mV positivo y 0.1 mV negativo, que de hecho es 0. Por ello el punto X es prácticamente un potencial de tierra y se le conoce como tierra virtual. La diferencia de potencial a través de R1 es V sub I menos V sub X. Por lo tanto, un amplificador operacional ideal con ganancia infinita, y por ello V sub X igual a 0. El voltaje de entrada V sub I puede considerarse a través de R1. Entonces, V sub I igual a I sub 1 por R sub 1. La impedancia entre las terminales de entrada del amplificador operacional es muy alta, para el 741, es de unos 2 MΩ. Entonces de hecho en él no fluye una corriente a través de X. En un amplificador operacional ideal la impedancia de entrada es infinita, y por eso no fluye corriente por X. Por lo tanto, la corriente I sub 1, que fluye por R sub 1, debe ser la misma que fluye por R sub 2. La diferencia de potencial en R sub 2 es V sub X menos V sub O. Entonces dado que V sub X es 0 en un amplificador operacional ideal, la diferencial de potencial en R sub 2 es V sub O negativo. Por lo tanto, V sub O negativo es igual a I sub 1 R sub 2. Dividiendo estas dos ecuaciones, ganancia en voltaje del circuito es igual a V sub O sobre V sub 1, que es igual a R sub 2 negativo sobre R sub 1. Así, la ganancia en voltaje del circuito solo dependerá de los valores relativos entre R sub 2 y R sub 1. El signo negativo indica que la salida está invertida, es decir, con un desfasamiento de 180 grados en relación con la entrada. Un ejemplo de lo anterior es un circuito de amplificador operacional con una resistencia en la línea de entrada inversora de 1 MΩ, y una resistencia de alimentación de 10 MΩ. ¿Cuál es la ganancia en voltaje del circuito? Ganancia en voltaje del circuito es igual a V sub O sobre V sub 1, que es igual a R sub 2 negativo, sobre R sub 1, que es igual a 10 negativo, sobre 1, que es igual a 10 negativo. Amplificador no inversor. La figura 3 muestra el amplificador operacional conectado como amplificador no inversor. La salida se puede considerar como tomada de un circuito divisor de voltaje formado por un resistor R sub 1, conectada en serie con R sub 2. El voltaje V sub X es, por lo tanto, la fracción R sub 1, entre R sub 1, más R sub 2, del voltaje de salida. Dado que casi no hay corriente entre las dos entradas del amplificador operacional, tampoco hay diferencia de potencial entre ellas. Dado que en el caso de un amplificador operacional ideal se debe tener V sub X, igual a V sub I, se cumple que ganancia en voltaje del circuito es igual a V sub O sobre V sub 1, que es igual a R sub 1 más R sub 2, dividido por R sub 1, que es igual a 1 más R sub 2, sobre R sub 1. Un caso especial de este amplificador es cuando la malla de realimentación está en cortocircuito, es decir, R sub 2 es igual a 0. Entonces la ganancia en voltaje es 1. La entrada al circuito se realiza mediante un resistor de valor grande, en general de 2 MΩ. La resistencia de salida
es decir, la resistencia medida entre la terminal de salida y la línea de tierra es mucho menor, por ejemplo de 75 ohm. De esta manera, la resistencia del circuito siguiente es más o menos pequeña y es menos probable que produzca una carga para ese circuito. Este tipo de amplificador se conoce como seguidor de voltaje. La figura 4 muestra el circuito básico. Amplificador sumador. La figura 5 muestra el circuito de un amplificador sumador. Al igual que el amplificador inversor, X es una tierra virtual. Por lo tanto, la suma de las corrientes que entran a X debe ser igual a la suma de corrientes que salen. Por consiguiente, I es igual a I sub A más I sub B más I sub C. Pero I sub A es igual a V sub A sobre R sub A. I sub B es igual a V sub B sobre R sub B. I sub C es igual a V sub C sobre R sub C. Además, esta misma corriente, I, pasa por el resistor de alimentación. La diferencia de potencial en R sub 2 es V sub X menos V sub O. Por lo tanto, dado que V sub X puede valer 0, dicha diferencia es V sub O negativo, y por eso, V sub O sobre R sub 2. Entonces, V sub O negativo sobre R sub 2 es igual a V sub A sobre R sub A más V sub B sobre R sub B más V sub C sobre R sub C. De esta manera, la salida es la suma de las partes proporcionales de las entradas, es decir, V sub O es igual a factor negativo de R sub 2 sobre R sub A multiplicado por V sub A más R sub 2 sobre R sub B multiplicado por V sub B más R sub 2 sobre R sub C multiplicado por V sub C. Si R sub A igual a R sub B igual a R sub C igual a R sub 1, entonces V sub O es igual a R sub 2 negativo sobre R sub 1 factor de V sub A más V sub B más V sub C. Para ejemplificar lo anterior, considere el diseño de un circuito para producir un voltaje de salida que sea el promedio de los voltajes de entrada de 3 sensores. Suponiendo que una salida invertida es aceptable, se puede usar el circuito de la figura 5. Cada una de las 3 entradas debe dimensionarse a una proporción de 1/3, para que dé una salida del promedio. Por lo tanto, en el circuito se requiere una ganancia de voltaje de 1/3, del valor de cada entrada. Así, si el resistor de realimentación es 4 kΩ, los resistores de cada entrada serán de 12 kΩ. Amplificador integrador. Considere el circuito de un amplificador operacional inversor en el que la realimentación la realiza el capacitor, como muestra la figura 6. La corriente es la rapidez con que se mueve una carga Q, y dado que para un capacitor la carga es Q, igual, C por V, donde V es el voltaje, entonces la corriente a través del capacitor es, I, igual a, la derivada temporal de Q, que es igual a, C, por la derivada temporal de V. La diferencia de potencial en C, es de, V sub X, menos, V sub O. Y dado que V sub X, en realidad es 0, por ser la tierra virtual, es igual a V sub O, negativo. Entonces, la corriente que pasa por el capacitor es igual a C, negativo, por la derivada temporal de V sub O. Pero esta también es la corriente que pasa por la resistencia de entrada R. Por lo tanto, V sub I sobre R es igual a C negativo, por la derivada temporal de V sub O. Rearreglando, la diferencia de V sub O es igual a factor negativo de 1 sobre RC multiplicado por V sub O por la diferencia de T. Integrando ambos lados de la ecuación, V sub O en T sub 2 menos V sub O en T sub 1 es igual a 1 negativo sobre RC multiplicado por la integral temporal entre T sub 1 y T sub 2 de V sub I, donde V sub O en T sub 2 es el voltaje de salida en el momento T sub 2, y V sub O en T sub 1 es el voltaje de salida en el momento T sub 1. La salida es proporcional a la integral del voltaje de entrada, es decir, el área bajo la gráfica del voltaje de entrada en función del tiempo. Si el capacitor y el resistor se intercambian en el circuito por el amplificador integrador, se obtiene un circuito diferenciador.